Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis de acciones extranjeras, activo número 2 de la semana. Estamos todavía día martes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos quedaba pendiente, sí, el segundo activo de la semana, que es AVI. Vamos a ver este activo de la industria, o al menos del sector farmacéutico, que tengo para compartir. Es activo no tan conocido, pero súper interesante, que también tiene CDR. Lo vamos a ver a continuación. Acuérdense que esta es mi visión particular de este activo que vamos a ver a continuación. Cada cual tiene que hacer su propio análisis y operar en consecuencia. Y vamos sí a ver este activo, como les digo, del sector de salud, del sector farmacéutico en puntual. Vamos a ver el recorrido histórico que tiene, hace cuánto viene cotizando en bolsa y sobre todo vamos a ver cómo estamos también desde el punto de vista fundamental. Y si vemos AVI primero desde el punto de vista del análisis técnico, vamos a ver un activo que tiene una tendencia claramente alcista de mediano plazo, largo plazo, al menos de su salida a cotizar en bolsa, que tuvo una salida a cotizar en bolsa muy buena. ¿Por qué? Porque fíjense, tuvo una sola semana con una vela claramente bajista, así desde que salió a cotizar en los 36,96 llegó a cotizar hasta los 32,70 y de ahí a subir, sí, a romper máximos en los 36,96, máximos y mínimos crecientes en el precio. Ya cuando nos aparecía la EMA de 50, bueno, acá tuvo una pequeña gran corrección, sí, ya a mediados del año 2015, sin poder superar los máximos de 71,06, sí, sino recién hasta aproximadamente el año 2017, y rompiendo mínimo anterior en el 55,11, llegando hasta los 45,35, pero fíjense que cuando vino a aparecer la EMA 200, tuvimos un primer toque en gráfico semanal, y después sí fuimos a buscar los 68 dólares aproximadamente en esta zona, en abril del año 2017, y a subir, sí, subidas muy fuertes desde entonces, y desde ese máximo histórico, que es el máximo que hizo AVI, o el máximo que tiene de toda su historia, del año 2000, de casi enero del 2018, en los 125,61 centavos de dólar. Ahí caímos muy fuerte. Esta fue la crisis, obviamente, del 2018. Fíjense la caída que tuvo del 2018 hasta casi mediados del 2019, casi un 50%, pero fíjense la recuperación brutal que tuvimos en 2019. Desde ahí, desde los 62,93, subimos casi un 54%. No logró obviamente superar sus máximos, como decimos. Esto hay que notarlo también. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el gráfico, y sobre todo porque vamos a ver ahora qué es lo que está pasando también desde el punto de vista de lo técnico en el corto o mediano plazo. Porque esta fue la caída también que tuvimos del COVID, caída muy fuerte. Acá sí hubo recuperación en B. ¿Por qué? Porque rompimos al menos el máximo anterior en los 98 dólares, 97,63 aproximadamente. Volvimos a retestear la zona de la media de 200 periodos con una vela con pauta de martillo. ¿Sí? Esto nos indicaba que se venía también una posible subida, porque también acompañaba el volumen comprador en gráfico semanal. Y si nos vamos al corto plazo, sí nos vamos a dar un poco cuenta de todo lo que estaba pasando. Esto es lo que estábamos viendo quizá en un time frame, en un gráfico semanal de bastante más largo plazo, en donde sí la subida que tuvimos, vamos a sacar un poco la barra de volumen para poder ver un poco más claro esta subida que tuvimos al menos desde el COVID, que fue ni más ni menos que un 93%. Impresionante la recuperación que tuvo también AVI, que como decimos no llega a romper máximos, que es el único máximo que tiene junto con los 123,58, que son los 125,61 centavos de dólar. Ese es el máximo de toda la historia de AVI, que todavía tiene casi un cuádruple suelo activado hasta los 123,58, que únicamente lo anula de perder la zona de los 101,78, que es esta zona, la zona de este suelo. Sí, y que ahora vamos a ver qué le está pasando, porque es súper interesante lo que está haciendo. Tenemos una corrección clara y que, bueno, a ver, el gráfico generalmente nos suele dar estas guías como para poder ver cuándo un activo se puede llegar a volver peligroso. Bueno, en este caso, fíjense esta vela Marubozu de venta. Fíjense la volatilidad de esta sesión. Este fue un solo día, ¿sí? Esto fue el 1 del 9, ¿sí? Fíjense, del mes pasado, en donde sí tuvimos una vela Marubozu que fue envolvente casi todas las últimas 10 sesiones, casi, con mucho aumento de volumen vendedor. Eso nos hizo, o al menos nos indicaba que, bueno, se podían venir correcciones, que son las que estamos teniendo en este momento. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ahora estaría formando una pequeña pauta de doble suelo de cortísimo plazo, que si medimos la ruptura de máximos entre mínimos y proyectamos, debería llegar al menos hasta que no pierda la zona de los 105,93 hasta los 114,48. Veremos si pasa desde lo técnico, esa estructura está activada al menos de momento. Lo negativo es haber perdido nuevamente o estar ahí oscilando entre la media de 200 periodos, que es ahora porque hoy acaba de cerrar por debajo,
la zona de los 109,50 centavos de dólar. Esa es la zona que no tiene que perder ahora, o al menos en estos días o semanas, y ni que hablar de este mínimo. ¿Por qué? Porque seguramente que si perdemos esta zona, ya nos vamos a intentar cerrar y anular la estructura de casi doble, triple suelo que tuvimos y que todavía tiene activada hasta los 123.58 desde lo técnico. E inclusive no pasaría absolutamente nada si la pierde. Sí, obviamente habría que estar afuera y esperar un poco más. ¿Por qué? Porque ahí sí quizá se podría ver un poquito más interesante porque podría corregir a niveles FIBO, a niveles de soporte clave que son, como decimos, primero este suelo, los 101,78, después la segunda zona clave, los 99,27, y sobre todo esta es la zona que no tiene que perder. ¿Por qué? Porque si inclusive perderíamos este FIBO, perderíamos o iríamos a cerrar este gap. Fíjense este gap alcista, que fue el gap alcista después inclusive de la recuperación después de haber recuperado gran parte de esa subida que tuvimos después del COVID, que acá sí iríamos a cerrar este gap alcista que pasa por los 88,62 centavos de dólar. Pero esta es la zona, los 85,27 o esta, como decimos, los 88 dólares, que es la que no tiene que perder de mediano plazo. Por el momento veremos si al menos mejora, si rompe los 109,50 y ni que hablar la zona de los 111,87, intentando anular esta enorme vela, mucha volatilidad igual de todas formas en este activo. Y en cuanto a indicadores acá, sí tenemos un MACD dando compra por debajo de la zona de 0, tenemos un RSI apuntando a la baja, ¿sí? Por debajo en la zona baja, por debajo de 50, no estamos en sobrecompra, pero bueno, y fíjense que acá sí el estocástico es lo único que daría al menos la sensación de que tendría que purgar un poquito más este indicador también, que está dando venta más cerca de la zona de sobrecompra que otra cosa. Así que esto es desde el punto de vista al menos de lo técnico, y lo que tiene que ver con la parte fundamental. Antes de ya ir terminando, vamos a analizar algunos ratios que me parece son bastante interesantes en este activo, en este sector en puntual, ¿sí? Fíjense la rentabilidad de recursos propios, el ROE es altísimo en 53%, en la industria marca 19,6%, aspecto muy positivo acá sí. En cuanto a la ROA, la rentabilidad de activos se queda como a mitad de camino, porque la industria marca 10,6%, la empresa marca 6,1%, así que en ese sentido sí estamos un poquito más por debajo. Lo que es la beta, esto sí me pareció bastante raro. ¿Por qué? Porque bueno, tiene estas oscilaciones bastante claras desde el punto de vista de lo técnico, al menos en el gráfico, y estamos inclusive por debajo de la beta de 1, en 0,83, inclusive la industria marca un 0,98, casi cerca a 1, así que en este sentido estamos un poco bastante por debajo, digo yo, del 1 que marca el promedio de la beta. Sí, un aspecto muy interesante es la infravaloración que tenemos desde el punto de vista de lo fundamental para AVI, que estaría infravalorada casi un 54%, aspecto muy interesante porque los analistas fundamentales estiman que debería estar a un precio razonable de los 239,75 centavos de dólar, y la relación precio-beneficio acá, si estamos un poquito arriba de la industria y un poco más del mercado, en 29,6 veces la valoración en este ratio. En la industria marca 23,3 y el mercado 17,9, un aspecto sí más negativo que positivo, tampoco una gran sobrevaloración en este ratio. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital es espectacular. Este ratio la verdad que me sorprendió muchísimo. Fíjense, la rentabilidad futura proyectada a 3 años, el ROE futuro, es de 102,5%. Estamos muy inclusive arriba del barómetro que generalmente marca este ratio, ¿sí? Que es fíjense, la industria marca un 19,6. O sea, estamos muy arriba en este ratio. Obviamente no hay que analizar esto de manera aislada, es un ratio fundamental más, nada más, pero muy llamativo y muy interesante también para poder evaluarlo y tenerlo en cuenta. En cuanto a la situación patrimonial, parecería que no cubre de corto plazo sus deudas, sí de largo plazo, y acá sí algo que no me gustó tanto en cuanto a nivel de endeudamiento, porque tiene bastante deuda, sí, esa es una realidad. Es decir, tiene un coeficiente de deuda elevado, pero tiene reducción, tiene cobertura de deuda y tiene también cobertura de intereses, cosa que parecería que al menos, más allá de esto, igual creo que es una cuestión a considerar, quien vaya a tener AVI, de ir evaluando la situación patrimonial, a menos que vaya mejorando con el tiempo. Es un activo que no tiene tampoco un track record un histórico digamos, de tantos años. Sí es pagador de dividendos, que bueno, acá parece que le está costando el tema de su cobertura, pero es pagador también de dividendos. Y lo que tiene que ver con el management es experimentado de casi 2,9 años para quienes gestionan este activo, que en lo personal me parece un gran activo. ¿Sí? No tiene un pronóstico de crecimiento, es verdad, pero tiene este ratio de casi un 54% de infravaloración.
En lo personal, esperaría de lo técnico que termine esta corrección, que al menos rompa estos máximos y sobre todo que no anule esta estructura que tiene de mediano plazo hasta los 123,58 y sobre todo que luego de eso vaya así a cerrar, a buscar, perdón, quiero decir, ir a quebrar esos máximos de toda su historia en 123,58 y en 125,61. Así que les dejo Avi, espero que les haya gustado, dejen un like si les gustó también este video de este sector, que bueno, traemos también alguna nuevita que tenga CDR. O que al menos no analizamos tanto en el canal para que puedan tener otras alternativas. Así que les mando un gran abrazo, nos vemos en el siguiente video mañana. Así que un gran abrazo, chau.